la ciudad de San Luis. Bueno, ayer nos dieron a conocer aquí por parte de sectores de la Universidad Nacional de San Luis un estudio que han hecho de los sedimentos del río El Volcán y que afectan a todo lo que es el dique Cruz de Piedra a través, bueno, de técnicas novedosas que están aplicando aquí doctores en la universidad y digamos todo un grupo de estudios ambientales que existe, como ustedes saben, aquí en la Universidad Nacional de San Luis y queremos, bueno, saber en qué consiste esto, cómo está afectando entonces al río El Volcán y al dique Cruz de Piedra estos sedimentos y, bueno, cómo están aplicando estas nuevas técnicas que se han dado a conocer. Por eso vamos a dialogar con el doctor Hugo Velasco, que es profesor del Departamento de Física de la Universidad, es investigador del CONICET y, bueno, queríamos que nos explique un poco, nos amplíe sobre este estudio que están realizando aquí en San Luis. Buen día, doctor Velasco. Buenos días a usted y a la audiencia, no sé si me escuchan bien. Perfectamente. Bueno, Cuéntenos cómo es perfecto. esto del estudio de los sedimentos que ustedes están haciendo por erosión del suelo aquí en la zona del río El Volcán y en el dique Cruz de Piedra. Sí, le pongo un poco en marco en qué consiste esta investigación. Sí. Nosotros trabajamos en el Instituto de Matemática Aplicada. Dentro del instituto está el Grupo de Estudios Ambientales, Ujú. el GEA, y bueno, nosotros venimos desarrollando un estudio que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, en particular el cuidado del suelo, en un área serrana aquí próxima a la ciudad de San Luis, lo que se reconoce como subcuenca del río Volcán, que incluye, digamos, desde el Durazno Alto, incorporando los tres reservorios de aguas que existen en el lugar, el dique Berta Está Vidal, bien. que está Ujú. en la sierra, digamos, en la estrechura, que está en la confluencia del Durazno de Estancia Grande, y posteriormente el nacimiento del río Volcán, finalizando en el Cruz de Piedra. Ujú. Estos estudios, quizás esto ha dado lugar a esta nota, se debe a una publicación que ha hecho el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, Sí. donde resalta el valor, digamos, del trabajo que está realizando este grupo de investigación del GEA, que yo dirijo, digamos, pero que está integrado por distintos investigadores que ponen el esfuerzo en la investigación, digamos, en este tema. Y se debe fundamentalmente a que las actividades que nosotros hacemos están solventadas, sustentadas en gran parte por ese organismo de energía nuclear, que en una alianza estratégica con otro organismo de Naciones Unidas, la FAO, que se dedica es la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, eh, se dedican, digamos, a incentivar este tipo de investigaciones que Ujú. tienen que ver con la preservación del recurso suelo, tan preciado, ¿no es Sí. cierto? Usted piense que el suelo no es solamente el espacio imprescindible para el desarrollo de la vida, es donde nosotros nos trasladamos y el espacio que como humanos ocupamos, sino que tiene que ver como el sustrato fundamental para la producción de alimentos. En un mundo donde la población crece y el suelo fértil decrece, estamos en una situación de compromiso, entonces hay esfuerzos en este sentido, en tratar de encontrar prácticas que hagan que el suelo, Ujú. digamos, y el desarrollo de alimentación para toda la población sea sostenible en el tiempo. Claro. En ese contexto nosotros realizamos estas investigaciones a las cuales usted hacía mención. Ujú. ¿Y qué es a qué conclusión han llegado con esta investigación? Mire, lo que sucede es que esta cuenca es una cuenca piloto. Piloto desde el punto de vista de las investigaciones que se desarrollan, que son lugares elegidos, digamos, en el marco de estos convenios Ujú. internacionales en distintos países de Sudamérica. ¿Qué es lo que queremos saber o cuáles son las preguntas que Sí. nos planteamos? Y después vamos a algunos de los resultados. ¿Cuál es el efecto que tiene o las consecuencias que tienen sobre el estado de conservación del suelo el avance de la frontera agrícola? Usted Mm. sabe que las prácticas agrícolas intensas en Argentina que se desarrollaban en la pampa húmeda ahora se han trasladado a suelos que son más vulnerables,
lo que se denominan los ecosistemas del centro del país, centro-oeste, digamos, ¿qué consecuencias tiene la ocupación humana de ese espacio sin una planificación previa? Y si podemos detectar, digamos, influencias que tiene el cambio climático a través de que se expresa en un aumento paulatino en el régimen de precipitaciones, pero también en un aumento de los eventos puntuales de precipitaciones más altas. Es decir, ¿qué impacto tiene eso sobre el ecosistema y particularmente sobre el estado de conservación del suelo? ¿Qué estudiamos nosotros? ¿Cuáles son las tasas de erosión? La erosión es la pérdida superficial del suelo. Es un proceso natural, pero que se puede incrementar debido a la presencia, digamos, de prácticas que desarrolla el hombre. Y eso, obviamente, que hay niveles de erosión que son tolerables, porque tienen que ver con los niveles de regeneración del suelo, que, como usted debe imaginar, son extremadamente bajos y pequeños, pero hay niveles de erosión que hacen que el suelo fértil, que se ha acumulado durante cientos de miles de años, se vaya perdiendo y en tiempos relativamente cortos eso genera una pérdida en la productividad o puede generar hasta la pérdida total del suelo. ¿Y eso han podido observarlo ahí en esta cuenca? Bueno, nosotros lo que hacemos son medidas en esta dirección. Es decir, ¿qué es lo que queremos ver? Primero, determinar a nivel en algunos lugares críticos cuáles son estas tasas de erosión. Para eso utilizamos tecnología muy novedosa, son herramientas de base nuclear, lo dice el artículo ese de la IAEA. Eso significa que es tecnología en la cual nuestro instituto está capacitado, que permiten ver a partir de mediciones, no lo quiero hacer muy técnico, digamos, a la explicación, pero a través de mediciones del comportamiento de algunos elementos que existen en una muy baja concentración en el suelo, cómo son o cómo es la pérdida de suelo en función del tiempo por hectárea. Es decir, usted tiene en una región que se está perdiendo tantas toneladas de suelo por año, por hectárea. Eso es una tasa de erosión. Sí. Si esas tasas de erosión pasan a un nivel crítico, significa que el suelo se está perdiendo, digamos, y que eso va a tener un impacto sobre el estado de conservación y sobre el estado de fertilidad del recurso. Otra cuestión que nos preguntamos, y ahí es donde sí hace mención esta comunicación de la IAEA, tiene que ver con cuál es el origen de esos sedimentos. El problema de la erosión no es un problema que sea solamente a nivel local, del productor local que pierde suelo, sino cuál es el destino de ese suelo. Nosotros sabemos la suerte que corren algunos de nuestros embalses, de nuestros diques, por la acumulación de sedimentos que provienen de esas fuentes sedimentarias y que terminan en un lugar, digamos, que genera otro tipo de problemas en los alrededores de la zona donde se produce la erosión. Esos problemas pueden ser de distinto tipo: colmatación, contaminación, porque también ese suelo que se mueve, esos sedimentos que se trasladan llevan agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, y usted sabe que cuando eso se acumula en concentraciones importantes genera todo un daño ambiental. Entonces, estas técnicas a nosotros nos permiten conocer cuál es el origen de esos sedimentos. Usted saca una muestra de sedimentos, supongamos, donde finaliza el río El Volcán, en la desembocadura del Cruz de Piedra, y mediante técnicas sofisticadas, diría yo, y que implica el uso de una tecnología muy avanzada, le permite conocer, mediante el reconocimiento de lo que se llaman fingerprints o huellas digitales, de dónde proviene ese sedimento. Ese sedimento proviene del lugar donde están haciendo agricultura con siembra directa, proviene de cárcavas, proviene de barrancas, proviene de los lugares donde está establecido un feedlot. ¿Está bien? Sí. Entonces, en esta primera fase del estudio, lo que nosotros hemos podido establecer es cuáles son las fuentes sedimentarias más importantes que predominan en esa cuenca y cuáles son los usos productivos que de alguna manera son más saludables desde el punto de vista del cuidado ambiental. Doctor, ahora el estudio ha determinado, ha concluido, usted lo dice en la comunicación, que por ejemplo el dique Cruz de Piedra ha perdido capacidad de contención. ¿Eso puede repercutir también en lo que uno ve en el dique o cómo lo podemos determinar a esa conclusión que han sacado usted? Esa no es una conclusión de nuestro estudio. El estado en el cual se encuentra el dique Cruz de Piedra
se conoce de hace décadas, diría yo, y es fruto de la investigación de otros investigadores de nuestra universidad. Nosotros en ese artículo ponemos hacemos relevante el problema que existe con el dique Cruz de Piedra de hace muchos años y que igual suerte podrían correr los otros diques, la Estrechura y el Berta Vidal, en el caso de que sigamos teniendo prácticas que no sean conservativas. Claro. ¿Me entiende? Ustedes lo que determinan con el estudio de estos sedimentos, a ver si entiendo bien, lo que ustedes determinan con el estudio de estos sedimentos en la cuenca del río El Volcán, por ejemplo, que desemboca ahí en Cruz de Piedra, es la actividad que se desarrolla más arriba de la cuenca y que está afectando negativamente a estos espejos de agua, por ejemplo. Eso es lo que ustedes están determinando. Negativamente o no. O no, claro. Digamos, lo que nosotros queremos es comprender cuál es el funcionamiento del ecosistema. Claro. Y de esos sedimentos que se transportan a lo largo de toda la red fluvial, ¿cuál es la proveniencia? Por ejemplo, una consecuencia, un resultado que yo creo que es de alta relevancia, es que nosotros, y esta conclusión es debido a múltiples estudios, no solamente a esto, es que los espacios de siembra directa son espacios que conservan el suelo en gran medida y donde las tasas de erosión se reducen fuertemente. Los de siembra directa. Claro, porque eso implica, esto se conoce también, pero nosotros lo hemos podido comprobar, digamos, en este caso específico. Eso se debe a que cuando usted perturba menos el suelo y deja el suelo desnudo expuesto a los agentes climatológicos, obtiene tasas de erosión debido a los vientos, debido a las lluvias, que son importantes. Claro. Y obviamente que medidas saludables desde el punto de vista ambiental, como la siembra directa, tienen un impacto en el movimiento, en los procesos de redistribución de suelo. También hemos visto que la ausencia de zona buffer, se llama, que son zonas protegidas alrededor de los cauces de los ríos, las típicas cárcavas y barrancas que nosotros vemos, son zonas extremadamente sensibles, que producen una fuerte componente sedimentaria de erosión y que sería necesario concentrar esfuerzo para reducir estos problemas. Hemos visto también que los niveles de contaminación y de efluentes que parten de los feedlots son necesarios tenerlos en cuenta, no solamente por el volumen de sedimentos, que a lo mejor es pequeño, sino por el gran contenido contaminante que los mismos aportan. Claro, claro. Y usted dice, bueno, en este caso los espacios de siembra directa no afectarían tanto, pero ¿hay algo que usted pudo determinar que sí afecte los sedimentos de esta cuenca? Bueno, por eso le decía. El feedlot usted en su momento lo denunció. No, eso tiene que ver con problemas de contaminación que son paralelos, digamos, no es una cuestión que nosotros estudiemos, pero sí fue una cuestión que nosotros detectamos y llamó muchísimo la atención, sobre todo porque este estudio implica una fuerte interrelación con los pobladores del lugar. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que entrar a los campos, tomar muestras, estar con ellos, detectar cuáles son los problemas que tienen, ver cómo es el crecimiento de las cárcavas, realizar mediciones. Y eso implica también un compromiso por parte de sectores de la universidad, del sector científico, para con los pobladores del lugar. Y surgió, digamos, esto que nosotros notamos y denunciamos en su momento, que era un proceso de contaminación notable, gravísimo, por parte del feedlot que existía en el lugar, y que por suerte, aunque sea temporariamente, entendemos que eso está solucionado. Y eso inmediatamente tuvo una repercusión muy positiva desde el punto de vista ambiental y para los pobladores. Pero eso, digamos, son estudios aledaños. Lo que yo quiero es manifestar claramente lo siguiente: esto es un estudio piloto, que no está concluido, que está en pleno desarrollo, que es altamente dinámico, porque no es lo mismo lo que sucede en invierno, en otoño, en primavera y en verano. Entonces, los estudios que han sido publicados reflejan una foto de la situación, pero nosotros estamos abocados a realizar estudios, digamos, en forma permanente en la región. Y yo diría que lo ventajoso es que estas técnicas, que son muy novedosas y que se están implementando en el mundo entero y que pueden traernos información muy valiosa, han mostrado ser útiles en este ambiente en particular que nosotros estamos estudiando. Esto tiene múltiples ventajas. Por ejemplo,
primero lo que queremos saber es cómo es el funcionamiento de un ecosistema, ¿no es cierto? Hablando de ecosistema, toda la cuenca esa del río Volcán. Sí. Saber qué efecto tienen las intervenciones humanas. Usted sabe que hay una tensión permanente cuando usted va al campo entre dos aspectos que son centrales. Por un lado, el desarrollo productivo, que es necesario, porque usted necesita dar alimentos, como decíamos inicialmente, a un mundo en crecimiento, y eso no lo vamos a poder detener. Pero, por el otro lado, está la preservación del medio ambiente. Entonces, ahí hay una tensión entre estos dos aspectos. Nosotros creemos que desde la ciencia podemos acercar información que tienda a reducir este conflicto. A decir, mire, hay ciertas prácticas agrícolas, agropecuarias, que son más beneficiosas para el cuidado del ambiente. Claro. Entonces vendrán, digamos, luego las decisiones políticas o los organismos de control que serán los encargados de dictaminar o de fijar cuáles son las políticas más adecuadas para tener un ambiente que sea sostenible en el tiempo. Si bien sabemos que los recursos naturales del lugar, como los ríos cristalinos o los lugares de picnic serán de alguna manera comprometidos y ya no podremos ver esos espacios que disfrutábamos hace décadas atrás, ser conscientes también de que el desarrollo productivo no puede ir en desmedro absoluto de la calidad ambiental y generar contaminaciones que lo que hace es generar más perjuicios que beneficios. Exactamente. Entonces, nosotros lo que pretendemos en definitiva es eso, acercar conocimientos científicos que nos ayuden a aclarar el panorama, que nos ayuden a separar, digamos, aquello que creemos que es desde el punto de vista ambiental sostenible y que lo tenemos que hacer con cuidado, a aquellas actividades que por cierto, se traducen en un impacto negativo para el cuidado ambiental y que ponen en riesgo a la comunidad en su conjunto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Velasco, muy claro entonces. Y esperemos los gracias resultados del estudio. Bueno, vamos a ir obteniendo resultados. Claro, Usted sabe que esto tiene que ver no solamente con los compromisos que nosotros adquirimos en proyectos de los cuales participamos, sino en tesis doctorales que están en desarrollo, y que sería muy bueno que a nosotros nos ayuda muchísimo el poder dar difusión a este tipo de actividades. Por eso el agradecido soy yo en este caso. Bueno. Es decir, nosotros nos nutrimos de la sociedad que nos mantiene y creemos que es nuestro deber de alguna manera poder expresar los resultados que vamos obteniendo. Así Muchísimas gracias. Es placentero. Buenos días. Hasta luego, buen día. Luego. Hablábamos entonces con el doctor Hugo Velasco, es investigador del CONICET, él dirige el grupo de estudios ambientales que nos está realizando este estudio en lo que él llama la subcuenca del río El Volcán y que estudian los sedimentos de todas de esa subcuenca y de los 3 espejos de agua que hay en esta cuenca del río El Volcán y